¿Cos? Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que se vio al principio del semestre. Y bueno, ya habíamos visto que la biogeografía pues, va a estudiar los patrones, ¿no?, espaciotemporales de la biodiversidad. Y la biodiversidad, pues como entendemos, es la variabilidad total de la vida. Esta diversidad, pues se puede distinguir tres niveles, ¿no? Dentro de esos tres niveles podemos ver el nivel estudiado desde el punto de vista genético, en donde podemos estudiar, pues, poblaciones, individuos, cromosomas, genes, nucleótidos, y les da, pues no sé, un ejemplo dentro del territorio mexicano podría ser la gran variabilidad pues sí, la gran riqueza de variaciones genéticamente hablando del maíz, ¿no? En México pues, se tiene la mayor cantidad de variaciones, ¿no?, dentro de esta especie. Dentro de los organismos, en el nivel de organismos podemos ver reino, fila, familia, géneros, especies, poblaciones, individuos, y bueno, dentro del territorio otra vez mexicano podemos distinguir, no sé, el ejemplo de Bursera, ¿no?, de las 97 especies de Bursera que existen en el mundo, pues en México está casi ubicado el 77%, el 77 especies, ¿no?, están en México, y de ellas casi la mayoría se encuentra en la cuenca del Balsas, ¿no? 50 especies están ubicadas en la cuenca del Balsas. Por otro lado, tenemos otro nivel que es el nivel de ecosistemas, en donde podemos ver también, pues, que hay una gran variación de biomas, paisajes, ecosistemas, nichos, poblaciones, pues, dentro de nuestro territorio también, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día se hace biogeografía desde, pues, diferentes niveles. Hay quienes estudian la biogeografía desde el reconocimiento de patrones, y hay algunos otros que se interesan más por estos procesos, ¿no? Entonces, dentro de los patrones habíamos distinguido, ya habíamos hablado sobre estos patrones, ¿no?, que se reconocían en el siglo XIX y que, bueno, seguimos estudiando en la actualidad, ¿no? Uno de ellos es los patrones de distribución de formas de vida, que ya habíamos distinguido con Humboldt, si se acuerdan, que era la distinción que había hecho Humboldt, es que hay diferentes formas de vida dependiendo de la altitud, y que esto correspondía con la latitud, ¿no? Entonces vamos a encontrar algunas formas de vida que van a estar ubicadas más en zonas templadas, algunas otras en zonas tropicales, etcétera, ¿no? Entonces esta distinción, estos patrones de distribución de formas de vida, es algo que ya se había distinguido desde el siglo XIX y que en la actualidad se siguen abordando. Otro es la variación geográfica del genotipo y del fenotipo. También habíamos distinguido que en el siglo XIX ya pues estudiaban estas variaciones fenotípicas tanto de plantas como de animales, y hoy en día con los avances tecnológicos pues podemos ver esa variación genotípica dentro del mismo linaje, ¿no? Todo esto es a partir dentro del interior de un linaje, y podemos distinguir, por ejemplo, cómo va dentro de una población, cómo se va dispersando, que esto es lo que hace la filogeografía, cómo se va dispersando la población, bueno, la especie en diferentes poblaciones se van dispersando, y cada una de las poblaciones van a tener una variación genotípica, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, conforme se van alejando, se van diferenciando cada vez más, ¿no? Hasta formar pues una nueva especie. Entonces hay variaciones genotípicas que se pueden ir datando, ¿no? Se pueden ir viendo cómo se va separando, cómo se va diferenciando las poblaciones, ¿no? Otro patrón que ya habíamos visto que se reconocía es el de tendencias espaciales de diversidad alfa y beta. Y bueno, habíamos puesto el ejemplo de las aves, en donde veíamos que en el Golfo, pues la diversidad alfa iba a ser mayor, mientras que en el Pacífico la diversidad beta iba a ser mayor, ¿no? Esto quiere decir que en el Golfo vamos a encontrar mayor riqueza de especies, sin embargo, muchas de estas especies se pueden repetir en diferentes localidades, en diferentes puntos del Golfo,
mientras que en el Pacífico a lo mejor la riqueza avifaunística es menor, pero el endemismo es mayor. Por eso la diversidad beta aumenta. Y por otro lado, el patrón también que reconocemos es el de homología biogeográfica de linajes, que es el que vamos a reconocer, vamos a ir reconociendo estas áreas de endemismo, ¿no? Esta superposición de dos o más taxones que van a compartir la misma área de distribución, ¿no? Entonces, estos son los patrones que vamos a estar reconociendo a lo largo de este estudio. Sin embargo, bueno, las causas, los debates que se han desarrollado también para poder explicar estos patrones han sido bastantes, ¿no? Y hasta la actualidad, bueno, se siguen debatiendo algunos de ellos, ¿no? En el siglo XIX, cuando con la teoría de Darwin, bueno, se rompe toda esta visión fijista, ¿no? de las especies. Sin embargo, bueno, muchos de estos patrones eran explicados bajo esta idea, ¿no? De que las especies son fijas, no cambian. Si acaso solamente podían variar caracteres secundarios, pero los esenciales siempre continuaban, o sea, no había transmutación, no había evolución, pero no solamente las especies, sino también las áreas de distribución, ¿no? Estas eran también fijas. Si se acuerdan, en algún momento mencionábamos que, por ejemplo, Luis Agassiz, ¿no? Que era el archienemigo de Darwin, pues siempre apoyaba esta idea de que las especies eran fijas, pero también Dios había creado a cada una de las especies en el área que le corresponde, entonces tampoco se movían, ¿no? Agassiz, por ejemplo, había visto en el Amazonas todas estas redes de ríos que se conectan, estudió los peces y vio que tenían una gran fragilidad, sin embargo, estaban bien delimitados, ¿no? A pesar de que algunos peces podían pasar de otro lado sin problema, estos no pasaban, ¿no? Y era porque Dios los había puesto en el área que les correspondía, ¿no? Entonces, esta visión fijista era una forma de poder explicar, ¿no? Estos patrones que se reconocían. Sin embargo, ya con la teoría de Darwin, bueno, cambia la visión y entonces para Darwin, bueno, las especies obviamente se transforman y bajo esta idea, pues la biogeografía fue muy importante para explicar esta transmutación, ¿no? O sea, las especies están en un lugar, pero se dispersan, se aíslan, con el paso del tiempo comienzan a diferenciarse hasta formar una nueva especie, ¿no? Y es por ello que en las islas, por ejemplo, veía Darwin una gran cantidad de especies diferentes, ¿no? Se habían originado en el continente para Darwin, se habían dispersado hacia las islas, había una barrera que impedía el intercambio flujogénico y entonces con el paso del tiempo comenzaba la diferenciación y por ello teníamos especies muy parecidas, pero eran diferentes en continentes y en islas, ¿no? Otro de los debates era el permanentismo contra pues todo este dinamismo geográfico, ya con el descubrimiento de las placas tectónicas, pues también cambia completamente la visión, ¿no? Mientras que en los que apoyaban el permanentismo, acuérdense que hablábamos de una geografía fija, en donde las especies son las que se mueven, pero los continentes no tienen movimiento, no tienen cambios, bajo la idea de que, bueno, ya con la teoría continental podemos explicar que, bueno, los continentes también tienen movimiento, también tienen su propia historia, y que entonces la Tierra y la biota van a evolucionar juntos. Es decir, si hay un surgimiento de una montaña, por ejemplo, se transforma, hay una modificación en el continente o en el área, y por lo tanto, pues la biota que estaba ahí también se va a ver afectada, ¿no? Se va a separar por esta barrera y va a empezar los procesos evolutivos, las diferenciaciones en cada uno de los grupos, pero en general, ¿no? Es toda la biota la que se va a ver afectada. Entonces, cambia también la visión, ¿no? Y los debates también que hoy en día continúan esta idea de qué es más importante o cuáles son las causas que podrían explicar estos patrones, si es la dispersión o es la vicarianza. Bueno, ambas cosas son importantes, ¿no? O sea, no podemos dudar o negar, por ejemplo, que las especies se dispersan, ¿no? Y que, bueno, también esto va a modificar de cierta manera los patrones, ¿no? Sin embargo, también la vicarianza, pues, juega un papel importante dentro de esta historia
de la distribución de los organismos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Quizá ahí lo que me gustaría mencionar es esta parte, ¿no? O sea, que toda la diversidad completa, o sea, en resumen, precisamente apoyándonos en esta diapositiva, pues es que ya sea, o sea, podemos hacer biogeografía de genes, ¿no? Hay quienes han hecho estudios de cómo en una misma especie las formas haploides son más comunes hacia el trópico, y las formas diploides, triploides y poliploides se incrementan hacia los polos en estas especies con distribuciones muy amplias, ¿no? O sea, por ejemplo, en plantas como el diente de león y estas especies de distribución muy, muy amplia, parece ser que hay un patrón de este tipo. O sea, bueno, la filogeografía es biogeografía de haplotipos, ¿no? A nivel organísmico, pues sí, o sea, hay una biogeografía de especies, cómo se distribuyen especies, géneros sobre la superficie de la Tierra en los dos ambientes, en el ambiente terrestre y marino, y de ecosistemas. Igualmente, los ecosistemas también muestran patrones de distribución, o sea, patrones. O sea, el concepto de patrón es la redundancia del comportamiento de los datos, ¿no? Entonces, el endemismo, el ver dos o más especies con la misma distribución, es un patrón, ¿no? El ver que hay zonas donde se concentra la riqueza y zonas donde la riqueza es más pobre es otro patrón, porque hay ciertas tendencias de comportamiento en esos datos. Entonces, los patrones, o sea, la gran conclusión con este artículo es que han cambiado los métodos, han cambiado sobre todo las herramientas, las técnicas, pero el patrón es el mismo. Es decir, lo que hizo de Candolle, por ejemplo, con simples reglas de tres, con una flora muy poco conocida, el mismo Humboldt, por ejemplo, decía, pues sí, a mí me estaría bien que se hiciera una clasificación de la flora y fauna terrestre por su pertenencia a un taxón, pero la taxonomía pues no llevaba si acaso en tiempos de Humboldt como 50 años de haberse establecido el sistema lineano como un sistema para nombrar y clasificar a las especies. Entonces estaba muy en pañales, o sea, apenas los herbarios se iban llenando. Entonces esto lo hizo la propuesta de Candolle, por eso la critican de muy pobre y todo eso, pero habría que considerar que las conclusiones a las que llegó las hizo con una flora muy poco conocida, si acaso un 10% de lo que hoy conocemos, ¿no? Y en cambio, o sea, hoy conocemos cerca de 300,000 especies de plantas vasculares. Él sacó esas conclusiones con 20 y tantas mil especies y haciendo una aritmética muy, muy elemental, y sin embargo, estos patrones que él organizó, el incremento del número de especies hacia los trópicos, las tendencias de la riqueza hacia los 19 grados, todas estas cosas, los patrones de disyunción, todos son los mismos, nada más que ahora tenemos herramientas que ustedes en una sesión de laboratorio pueden revisar, ¿no? Con el Biodiverse y estas cosas que les mostró Genaro la vez pasada. Entonces, pero los patrones son los mismos. Y los grandes debates han sido desde cómo es que se originan las especies y por qué las especies están en un mismo lugar. O sea, por qué las especies no viven en cualquier parte, sino siempre están restringidas a ciertos lugares. Es decir, por qué, no sé, por ejemplo, el eucalipto, que sabemos que es nativo de Australia, hoy nos ha quedado demostrado que puede vivir en Ciudad de México, en Acapulco, en Durango, en todos lados han metido bosques de eucalipto como obra política, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces nunca estas especies de plantas, estos géneros, nunca salieron, siempre estuvieron de manera natural confinados a Australia, ¿no? Y así muchas especies, ¿no?
¿Por qué solo hay marsupiales en Australia y algunos pocos en Sudamérica? Estas cosas son las que han dado lugar a estos debates que menciona Fabiola, y entonces eso es lo que realmente incluso el curso de estos debates, ¿no? Pues sí, o sea, la discusión no es si se mueven o no las especies, claro que sí. O sea, lo que están proponiendo muchos autores desde el siglo XIX es que las razones de que dos o más especies tengan la misma distribución son históricas en el sentido geológico. O sea, ¿por qué decía Humboldt, por qué hay especies, por qué están los mismos taxones en China y en California y Baja California en México? Pues eso lo debería contestar los geólogos, ahora sí que se los dejamos de tarea, ¿no? Más o menos así decían. ¿Por qué esas grandes disyunciones? Porque pues, la disyunción no es el problema, es que hay congruencia en las disyunciones. O sea, dos o más taxones con la misma distribución disyunta. Entonces, ese era lo que llamaba la atención de ellos. Entonces, muchos decían, bueno, sí, no negamos la dispersión, pero que haya esos patrones congruentes no lo podemos explicar por dispersión, ¿no? Entonces, tendríamos que echar mano de hipótesis históricas. Entonces, pues sí, eso es lo que quería resaltar. Sí, gracias. Entonces, bueno, ya aterrizando la biodiversidad de México, pues como han visto en algunos temas también relacionados aquí, es que, bueno, México tiene una gran riqueza, ¿no? Una gran cantidad de endemismo. Y esta complejidad en la que se encuentra México se puede ver a pues, relaciones con otras biotas, ¿no? Siempre hay una idea, ¿no? De que muchas especies vienen, ¿no? De la región ártica o de la región tropical. La gran cantidad también de áreas de endemismo hace que incremente esta complejidad, ¿no? Biótica dentro de nuestro territorio. Y bueno, les digo que los orígenes pueden ser o que se forman las especies dentro de nuestro territorio o que llegan de otros lados, ¿no? Entonces, ustedes revisaron este artículo en donde, bueno, el doctor David ya habló un poquito de ello. Sí se revisan tres autores principales, es Humboldt, que es Agustín y Alfonso de Candolle, padre e hijo. Y bueno, principalmente habíamos comentado que estos naturalistas fueron uno de los primeros en reconocer estos patrones y explicarlos ya por hechos empíricos, ¿no? Más que por cuestiones metafísicas, como se explicaban anteriormente algunos naturalistas. Alexander Humboldt, bueno, nació en Berlín en 1769, hizo un trabajo sobre el ensayo de la geografía botánica. Dentro de bueno, ahí habla sobre todos los viajes que hizo en la región neotropical, pero también en el territorio mexicano en 1803. Y bueno, muere en 1859 en la publicación del origen de las especies. Humboldt fue muy influyente incluso para Darwin, ¿no? O sea, Darwin leía sus expediciones que hacía Humboldt y fue uno de los motivos, ¿no? De los que motivaron pues a Darwin para hacer el viaje del Beagle, ¿no? Entonces Darwin estaba emocionado, ¿no? Por todos los relatos que hacía Humboldt sobre sus expediciones y viajes, ¿no? Entonces, otro de los naturalistas es Agustín de Candolle, quien hace un trabajo de teoría elemental en 1844. Fue invitado por Lamarck a realizar la flora francesa y es ahí donde se da cuenta que en Francia existen muchos huecos, ¿no? Lo que comentaba el doctor David, ¿no? La taxonomía, el inventario estaba todavía muy pobre, ¿no? Y entonces se da cuenta que todavía falta mucho por inventariar, por buscar, ¿no? Por reconocer. Entonces, en 1820 hace su trabajo importante que es ensayo sobre la geografía botánica y es ahí también donde se mencionan los dos factores importantes que también dice el doctor David, que es el descubrir las habitaciones y las estaciones, ¿no? Si bien antes las distribuciones de los organismos eran explicados más por causas ecológicas, ¿no? O sea, tal especie está en tal lugar porque tiene el mismo ambiente, ¿no? Las mismas condiciones, la misma roca, etcétera, etcétera, ¿no? Roca caliza o está en bosque templado o tenemos las mismas variables ambientales y por ello, bueno, esperamos que la especie esté.
Sin embargo, Agustín de Candolle tiene un nivel de abstracción mayor porque ya empieza a reconocer que no solamente las condiciones ambientales son las que van a determinar la distribución de las especies, sino que hay causas históricas que determinarían, ¿no? Y pues ya puso el ejemplo el doctor David del eucalipto, ¿no? Si bien pues las condiciones ambientales en las que está puede ser en cualquier lugar, se da, pues nosotros esperaríamos que naturalmente esté en todo el mundo, porque puede vivir en todos los ambientes, ¿no? Sin embargo, bueno, naturalmente se encuentra delimitado en una región, ¿no? Entonces, pues más bien no es el ambiente lo que determinaría que la distribución no es del ambiente lo que determinaría la distribución de los organismos, sino son esas causas tectónicas, geológicas, ¿no? Históricas que determinarían realmente la distribución, ¿no? Y bueno, Alfonso de Candolle continúa con toda esta idea de su padre, del Prodromus. Bueno, en 1824, perdón, hace el Prodromus Agustín, porque se da cuenta, les digo, de todos estos huecos, y entonces empieza a invitar a muchos botánicos para poder inventariar, ¿no? Toda la flora mundial. Y es ahí donde incrementa un poco el número de especies, pero su hijo continúa con esta labor y bueno, se puede ver el gran incremento que se da en el reconocimiento taxonómico de las plantas bajo esta labor, ¿no? En 1855, Agustín hace un trabajo titulado Geografía Botánica Razonada, en donde prácticamente analiza sobre todo el éxito, por ejemplo, que tuvo Darwin sobre el origen, sobre la idea transmutacionista. Ve también algunos otros trabajos que también ya hablaban sobre esto. Y a mí aquí se me hace que Agustín tiene un importante desarrollo historiográfico y tiene una visión más o menos como Kuhn con esta idea de las revoluciones científicas, en donde Kuhn dice que pues que la ciencia más bien es social, ¿no? O sea, si las comunidades científicas aceptan cierto paradigma, pues entonces ese paradigma es el que predominaría, ¿no? Y Agustín de Candolle hace más o menos ese análisis y dice por qué tendría éxito la teoría de Darwin, y una de ellas es precisamente esto, ¿no? Que la comunidad científica pues cambió, o sea, en tiempos de Erasmus Darwin o de Lamarck, pues todas estas personas que tomaban o que estaban en estas asambleas, o no sé cómo decirlos, en estos lugares donde se tomaban las decisiones, ¿no? En el Royal Society, por ejemplo, ¿no? Pues eran los que estaban un poco negados, ¿no? A este cambio. Cuando ya llega Darwin, pues muchos de ellos ya habían muerto, y entonces los nuevos naturalistas que se incorporan, pues tienen mucho más, o son más abiertos, ¿no? A nuevas ideas. Entonces, pues Darwin también tiene un poco más de apertura para poder dar su teoría, ¿no? Entonces se me hace un poco este análisis que hace Agustín muy interesante sobre el éxito que tiene Darwin sobre la teoría transmutacionista. No sé, David, si quieres agregar algo aquí. Sí, o sea, entonces, pues imagínense, por ejemplo, en realidad muchos siempre andan siempre es esa tentación de los que hacen historia de la ciencia, de andarle poniendo padres a las cosas, ¿no? El padre de la química, el padre de la botánica, el padre de tal cosa, ¿no? El padre de la biología. Acá, más o menos hay un debate sobre quién tiene la paternidad de la biografía. Y pues la verdad es que son muchos papás, ¿no? Porque finalmente, bueno, y hay papás y hay abuelos, ¿no? Porque tanto Humboldt como de Candolle fueron discípulos de Gildenau, ¿no? Entonces muchos de estos debates que más o menos intuían, o sea, desde el siglo XVIII, 1700 y fracción, apenas se estableció el sistema lineano. Allá había autores como Zimmermann que hacían estas conclusiones que parecían muy evidentes de que era mucho más más diversos los ecosistemas de los trópicos que los
los medios templados y cercanos a los polos. Pero quizá si tuviéramos que hacer un balance en, digamos, Humboldt era más aventurado para hacer especulaciones y soltar hipótesis, y lo único bueno es que él no se comprometía con, o sea, dice, yo observo esto, y pudiera ser por esto, o por esto, o por esto, y ya, ¿no? Pero se daba toda la libertad de especular. De Candolle fue más bien un crítico. Agustín de Candolle fue más bien, a ver, dicen que existe este patrón. A ver, estos son los datos hasta hoy conocidos, los voy a arreglar de esta forma, los voy a analizar de esta forma, y sí, en efecto, o sea, parece que la tendencia sí es esta, pero falta evidencia en este y este aspecto, están estos huecos, la conclusión solo es válida si comparamos, o sea, en efecto las especies incrementan a los trópicos, pero solo puede observarse el patrón si comparamos floras continentales o puras floras de las islas, ¿no? Floras insulares. Solo si comparamos floras de las islas, tendríamos que considerar floras ligadas históricamente, islas ligadas históricamente. Es decir, el comportamiento de la flora de las islas continentales, es decir, aquellas que fueron parte del continente y que luego por deriva continental se separaron. Bueno, en ese momento no sabía que era por deriva continental. O sea, islas continentales se comportan diferente de las islas oceánicas, o sea, las que surgieron siempre de manera independiente de los continentes. Las de origen volcánico, los atolones, ¿no? Entonces, él es más bien la labor de Candolle, de Agustín de Candolle, es un análisis crítico de los patrones para decir hasta qué punto son válidos, qué tipo de evidencia a futuro los confirmaría y qué los echaría por tierra. Ese es un ejercicio estrictamente científico en el sentido moderno, ¿no? Y lo que hace Alfonso de Candolle, bueno, todavía con Agustín. Agustín era, háganle cuenta, como Rendowski, ¿no? Que de pronto Rendowski dijera, todos vamos a hacer la flora de México y que todos se sumaran. Bueno, pues de esa misma manera, Agustín de Candolle, como conclusión de su ensayo sobre la geografía de las plantas, dice, vamos a hacer la flora del mundo, y todos se suman a la tarea, incluso botánicos mexicanos importantes como Mariano Motiño, ¿no? Es de los que le manda un montón de dibujos de plantas para usarlos como tipos para la descripción de nuevas especies. Gente que estuvo muy ligada a la guerra de independencia, que hacían función múltiple. Por ejemplo, Pablo Lallave, que era, por una parte era magistrado de la Suprema Corte, y por otro se daba tiempo para describir especies como el quetzal. El quetzal es descrito por Mariano Motiño y por Pablo Lallave, y se lo dedica a su maestro, a Mariano Motiño. O sea, de hecho es Pharomachus Motino, ¿no? El nombre de la especie. Entonces, tiene mucho liderazgo. Todos los botánicos del mundo se suben a la tarea, y es así que empieza la edición del Prodromus, que es la enciclopedia más importante de la flora del mundo, pero pues muere muy joven, ¿no? O sea, muere relativamente joven, yo creo que ni siquiera a los 50 y tantos. Entonces, su hijo, Alfonso de Candolle, retoma esta tarea en 1844 y empieza a hacer la recopilación y la edición de la flora mundial con la misma obra del Prodromus. Y sí, en 1855 él publica, o sea, lo que fue, su papá hizo un ensayo como de 20 paginitas, o no, o sea, muy poquito, ¿no? O sea, era una entrada de una enciclopedia. Era la entrada de un ensayo metido en una enciclopedia de historia natural. Lo que hace el hijo es una obra solo de biografía de 2 volúmenes muy gordos, donde analiza y desmenuza todos los patrones de distribución de la flora mundial. Entonces es mucho más completa, y retoma el sistema al que llegó su papá,
y lo hace mucho más, digamos, en lugar de hacer una clasificación basada en países, hace una clasificación basada en rasgos geográficos naturales, ¿no? Entonces es muy importante, y en muchos de ellos, tanto en la obra de Humboldt, como en la de Agustín de Candolle, como en la de Alfonso de Candolle, siempre se desliza esa liga que hay entre las floras de los continentes con las islas, entre las floras fósiles con las floras actuales, pero lo que tiene, y eso es una autocrítica que se hace de Candolle, dice, nunca fuimos capaces de, o sea, anduvieron con el balón por toda el área chica, pero nunca se atrevieron a rematar. Dice, nunca nos atrevimos a proponer una idea de que las especies evolucionaban, que las especies se transformaban en especies nuevas, teniendo toda la evidencia, decía, qué burros fuimos, ¿no? O sea, y por eso él hace esa obra en la que le da gran mérito a Darwin por haber dado coherencia a una idea que andaba por ahí flotando en toda la comunidad. Y es cierto lo que dice Fabiola, ¿no? O sea, lo que analiza de Candolle, dice, pues, ¿por qué a Lamarck no le fue tan bien, teniendo buena evidencia? Dice, más allá de que algunos mecanismos que propuso estaban medio endebles, teóricamente, dice, pues porque era otra sociedad científica, una sociedad científica muy conservadora. En cambio, a Darwin le toca una sociedad científica que empieza a ver con mucha sospecha esa liga entre la flora de los continentes y las floras fósiles o con las floras insulares, y entonces empiezan a ver esas ligas de parentesco que parecen ser evidentes. Entonces es una comunidad mucho más receptiva. Es lo mismo le pasa con la idea de Wegener, de la tectónica de placas, bueno, la versión moderna de tectónica de placas. Cuando él propone la teoría continental, los geólogos se le van encima, ¿no? Pero él es tan contundente en la expresión de la evidencia que de plano en un congreso de geología obliga a los geólogos viejitos a decir, bueno, es muy coherente la idea de que los continentes se mueven y todo eso, hay una gran cantidad de evidencia. Pero ahora, no, solo les digo una cosa, ¿cómo le explicamos a la sociedad y a los jóvenes que durante 100 años les hemos estado enseñando mentiras, ¿no? Entonces, prácticamente no aceptaron la teoría como comunidad científica solo por no quedar en el ridículo. Pero todo el mundo la empezó a aceptar, o sea, pues con la Segunda Guerra Mundial hubo mucha exploración del fondo marino, perfeccionaron los mapas, y prácticamente era contundente que los continentes se movían, ¿no? Pero no lo aceptaron. Entonces es lo que pasa muchas veces con el desarrollo de la ciencia, y este es el caso de la biografía, es igual, ¿no? Es todo. Sí, gracias. Y bueno, ya aterrizando un poco a cada una de las ideas, pues vamos a ver algunos de los patrones que se reconocían en el siglo XIX, y uno de ellos es el gradiente latitudinal de heterogeneidad, en donde, bueno, Humboldt reconoce que hay especies sociales y especies solitarias, y que las especies sociales van a encontrarse, a predominar más en la vegetación boreal, en las zonas boreales. Ajá, y si ustedes ven aquí, por ejemplo, en la tundra o en la taiga, pues vamos a encontrar una o dos especies que van a estar predominando todo el ambiente, ¿no? Entonces va a ser mucho más homogéneo. Las especies van a vivir con muchos individuos, ¿no? Y solamente va a haber una o dos especies. En cuanto a la zona equinoccial, vamos a ver que van a predominar más las especies solitarias, y pues van a dar una fisionomía más compleja, ¿no? Más variable. Entonces vamos a encontrar muchas especies con poquitos individuos, ¿no? Entonces van a ser mucho más heterogéneo el ambiente, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, David? No, mejor vámonos, okay, porque me colgué y vamos. Sí, ya no sé qué hacer. No. Ok. Vamos bien. Ok.
Bueno, entonces otro de los patrones es el de Agustín de Candolle, que también reconoce la gradiente latitudinal de riqueza, que bueno, aquí ya anteriormente, como decía David, ya se habían reconocido estos patrones, las especies, ¿no? En la zona, en los polos van a haber menor riqueza y conforme nos vamos acercando al Ecuador, la riqueza va a ir aumentando, ¿no? Y en este caso Agustín de Candolle lo hace estudiando las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, y bueno, aquí las monocotiledóneas las deja permanente, y va viendo cómo van variando las dicotiledóneas conforme nos vamos alejando del Ecuador, y vemos que en el Ecuador vamos a tener 500 especies de dicotiledóneas por cada 100 de monocotiledóneas, y conforme nos vamos acercando al polo, pues estas van a ir o van a tender a ir disminuyendo, ¿no? Entonces sí, la riqueza va a ir aumentando hacia el Ecuador y va a ir disminuyendo hacia los polos. ¿Aquí quieres agregar algo? No, pues simplemente eso, de que él dice que si toma los números absolutos no le sale nada, y que entonces por eso prefiere manejar la proporción entre las plantas, ¿no? Y entonces sí hay un gradiente de riqueza, pero no se puede ver porque las flores son muy incompletas, incluso por eso solo lo hace con plantas con flores, porque él dice, pues es que, dice, pues sí, o sea, así es, siempre ha sido el problema. A ustedes lo ven cuando salen a campo con algún maestro y dicen, pues, ¿y qué llevamos los pinos? No, déjalos porque es una bronca arborizarlos, ¿no? Entonces, no sé, por lo que sea, el caso es que helechos, pinos, a veces, según los gustos, las preferencias, los sesgos de cada naturalista se recolectaban o no. Entonces decía, pues no tiene mucho caso hacerlo, ¿no? Entonces, por esa razón, considera, no analiza toda la flores, sino solo dice lo que siempre recolectan son plantas con flores, ¿no? Entonces estamos con eso. Entonces, por eso les digo, o sea, él dice, pues sí, parecen que están los patrones, pero había que ser rigurosos para probar que existen, ¿no? O sea, él siempre va a insistir en eso, que las hipótesis, todo eso debe ser una muy riguroso para proponer hipótesis y someterlas a prueba. Bueno, otro es el gradiente latitudinal de heterogeneidad, pero bueno, aquí también se puede observar vista en diferenciación, es decir, Agustín de Candolle reconoce que hay una diferenciación dependiendo de la distancia de los continentes. Entre más cerca estén los continentes, pues van a haber géneros que se van a compartir, van a haber más géneros compartidos, ¿no? Conforme nos vamos alejando y los continentes se van también alejando, pues vamos a encontrar menos, ¿no? La diferencia va a ser mayor. Vamos a encontrar géneros, por ejemplo, que se encuentran en México que no van a compartir nada con China, ¿no? Porque la distancia ya es más grande. Y otro de los patrones también que reconoce Wallace es esta diferencia, pero dependiendo de la profundidad oceánica. Esto reconoce al momento de marcar la línea de Wallace, que está aquí en estas islitas entre la región australiana y oriental. Aquí en estas islas reconoce que puede haber islas muy cercanas, pero que en cada una de las islas va a haber especies completamente o géneros completamente diferentes, ¿no? Sus taxones no se van a compartir para nada, ¿no? Y estoy hablando de una distancia, suponiendo de Zaragoza a la Facultad de Ciencias, ¿no? Que realmente no es tan grande la distancia y que a lo mejor ciertas aves podrían pasar de un lado a otro y aún así no lo hacen, ¿no? Entonces, se da cuenta que más bien aquí lo que va a depender es que pues la profundidad del océano nos va a determinar o nos va a decir que la separación de estas islas fue desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, pues los géneros o los taxones van a ver diferenciado ya con mayor tiempo y por lo tanto pues no se va a compartir, ¿no? Acuérdense que
Wallace al principio es permanente, es extensionista, o sea, al principio se apoya esta idea de que los continentes se mueven, ¿no? Entonces, pues sí considera, ¿no? Este dinamismo geográfico. Después con Darwin, cuando pues ya tiene más relación con Darwin, pues Darwin es permanentista. Para Darwin, pues obviamente los continentes no se mueven, solamente el nivel del mar va a subir o bajar, y entonces Wallace cambia esta visión, ¿no? Ya permanentista, pero al principio la idea sí es el movimiento de los continentes para Wallace, ¿no? Sin embargo, si se da cuenta, Wallace, les digo que la profundidad sí va a determinar la diferenciación, ¿no? Esto es histórico más bien, ¿no? Ahí nada más agregaría que entonces la generalización que hace de Candolle es que el endemismo o la diferenciación de las floras tiene que ver con el nivel de aislamiento de las áreas, ¿no? Entonces, áreas más aisladas comparten menos especies que áreas más comunicadas. Eso es como muy obvio, y la principal razón del aislamiento es la distancia, salvo las excepciones que maneja Wallace, donde dice el nivel de aislamiento puede deberse a la profundidad del océano, ¿no? La profundidad del océano nos indica que un buen conjunto de islas que están el conjunto de islas que están entre Asia y Australia tienen diferente origen. Entonces, unas tienen que ver su origen con la evolución tectónica de Australia, otras con la evolución tectónica de la India, y entonces hay una gran cantidad de pedacería de continente convertido en isla, que puede estar más ligado hacia ¿cómo se llama? Hacia la Australia, India otro o más hacia ligado hacia Australia. la India. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos conjuntos? Pues una fosa oceánica, ¿no? Una fosa oceánica parecida a la trinchera de Acapulco, que es una fosa oceánica de 6 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Entonces, esa es la conclusión, ¿no? Esa es la generalización. Ajá. Adelante. Y bueno, dentro de otro de los patrones que se reconocen en este artículo es el de Humboldt, que es el gradiente de grupos funcionales, y ya también lo habíamos visto, ¿no? Que estas formas de vida, Humboldt habla más de formas de vida por todos estos huecos taxonómicos que no reconoce especies como tal, ¿no? O géneros o taxones como tal, ¿no? Sino reconoce más bien formas de vida para evitar como todos estos problemas nomenclaturales en los que se encontraban, ¿no? Entonces, lo que sí se da cuenta es que existe una analogía entre las formas de vida altitudinal con las formas de vida latitudinal, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay ciertas formas de vida que se encuentran en lugares mucho más altos de las montañas, en donde el clima es muy frío, ¿no? Y por lo tanto, la fisonomía de la planta tiene que tener ciertas características que equivalen o son semejantes a las que podríamos encontrar más o menos en los polos, ¿no? Y así conforme nos vamos, pues, acercando hacia la parte baja de las montañas, van a ir cambiando las fisonomías y esta misma correspondencia va a ser muy similar a la latitud, ¿no? Y bueno, durante el siglo XIX se propusieron ya pues, varios patrones, ¿no? De estas variaciones geográficas y empezaron a ver que había algunos rasgos, ¿no? Entre los individuos o entre las especies y linajes, dentro del interior del linaje, que iban a ir variando, ¿no? Esto se daba en plantas o se daba en animales. Y aquí, por ejemplo, de Candolle, con las malváceas, se da cuenta que existe una tendencia, ¿no? En los trópicos vamos a encontrar más formas leñosas y conforme nos vamos acercando, bueno, viendo a zonas templadas, pues las formas van a ser mucho más herbáceas, ¿no? Esto lo hace de Candolle dentro del interior, les digo, de un linaje y pues ya habíamos visto también estas reglas geográficas que también
van describiendo precisamente toda esa variación que se dan en los animales, ¿no? Y que al principio, como decía el doctor David, pues aquí ellos lo hacen viendo la apariencia del organismo, van viendo esas tendencias a ver cómo van variando, pero ya con estas técnicas y estas herramientas genéticas que podemos ya empezar a datar, ¿no? Los genes, se hace la filogeografía que al final más o menos es parecido, ¿no? Vamos a ir viendo cómo van variando, pero ahora ya no el color o el tamaño, etcétera, sino ahora ya los genes, ¿no? Esta variación geográfica del fenotipo lo hacen antes del siglo XIX, por ejemplo, Vogler y Bergman, en donde reconocen este patrón, ¿no? O sea, por ejemplo, Vogler dice que hay un patrón de cambio de color entre ambientes secos y húmedos, ¿no? ¿Cómo son los organismos en ambientes secos? ¿Más claros o más oscuros? Más claros. Más claros, y en ambientes húmedos van a ser más oscuros, ¿no? Entonces, este es un patrón, ¿no? Organismos en ambientes secos van a tender a ser mucho más claros y individuos que se encuentran en ambientes húmedos van a tender a ser mucho más oscuros. Bergman también dice que hay un tamaño relativo de los apéndices contra la temperatura y vamos a ver que en lugares mucho más fríos los apéndices van a tender a ser mucho más pequeños, más pegados al cuerpo, esto para evitar la pérdida de calor, volumen, ¿no? Después de la publicación del origen de las especies, recordemos que el paradigma dominante dentro de la biogeografía del darwinismo era el reconocer centros de origen y rastrear rutas de dispersión, ¿no? Esta idea duró... Entonces, mientras mayor temperatura, apéndices más cercanos. O sea, por ejemplo, vean el lobo europeo, el lobo del norte y el lobo mexicano, ¿no? Es más grande, pero tiene cola y tiene orejas más pequeñas, ¿no? En cambio, el lobo mexicano es más flaco, pero los apéndices son patas más largas, cola más larga. Sí, ahí por ejemplo, una diferencia que ahorita va a explicar Fabiola entre las reglas sociográficas predarwinianas y las postdarwinianas es que las predarwinianas, la explicación es estrictamente fisiológica, ¿no? Es estrictamente fisiológica. ¿Por qué le conviene, digamos, si podemos decirlo así, en términos de conveniencia, como si lo pensara la especie, pero o el individuo? ¿Qué beneficios tiene para un lobo o para un oso o para un mapache, un zorro, tener patas más cortas, orejas más cortas en el ambiente frío? Pues reducen la superficie de pérdida de calor, ¿no? O sea, también la otra regla, ¿no? La del pelo, pues ¿por qué tiene el pelo más largo individuos de la misma especie que viven en ambiente frío, pues requieren mayor conservación de calor igualmente, ¿no? O sea, esa es la razón. O sea, la razón es estrictamente fisiológica. Con la reducción de apéndices, con la reducción de la extensión de apéndices, reducen la superficie en la que pueden perder calor, ¿no? Y en cambio, vamos a ver lo que implican las reglas, las supuestas reglas que encuentran otros naturalistas post-darwinianos ya con estas reglas sociográficas. Sí, entonces, antes de Darwin, pues las explicaciones eran más bien así como dice David, ¿no? ¿Por qué la especie en ambientes secos es clara? Bueno, para que no se vea, se camuflaje, etcétera, ¿no? Entonces era el ambiente con la fisionomía del organismo. Les comentaba que después de la publicación del origen de las especies, el paradigma dominante dentro de la biogeografía dispersalista, ¿no? Era el encontrar centros de origen y rastrear rutas de dispersión. Esto duró 100 años, ¿no? O sea, después los neodarwinistas, Matthew, Simpson, Darlington, seguían con esta idea de buscar centros de origen, rutas de dispersión, y entonces cada quien creaba sus centros de origen donde fuera y creaban sus propias historias, ¿no? Para poder explicar esto. Entonces, estas explicaciones se volvieron pues, muy ad hoc, ¿no? O sea, cada quien explicaba como quisiera
las dispersiones y se prestaba a muchas especulaciones, ¿no? A diferencia de lo que pues hemos visto con Humboldt, con los de Candolle, ¿no? Que lo que hacían era tratar de especular lo menos posible y juntar la mayor cantidad de evidencias para poder precisamente especular menos, ¿no? Entonces, con la teoría de Darwin, bueno, surgen también algunos naturalistas que utilizan la teoría de Darwin, sin embargo, bueno, pues van a ver cómo la especulación aumenta, ¿no? Bajo esta explicación evolutiva. Entonces, Allen lo que hace es ver que si bien el tamaño corporal tiene que ver con la temperatura, es decir, en lugares más grandes, en lugares fríos, en el norte, íbamos a encontrar organismos más grandotes, ¿no? Con el cráneo más grande. Conforme nos íbamos acercando al Ecuador, pues iban a ir disminuyendo el tamaño del organismo, ¿no? Esto lo explicó relacionada con esta idea de la evolución, con el reconocimiento de centros de orígenes. Entonces decía que pues, en lugares más, en el norte, pues como encontrábamos los organismos de mayor tamaño, los cráneos de mayor tamaño, por lo tanto, pues el centro de origen lo íbamos a ubicar en el norte. Conforme nos íbamos alejando, íbamos a ir viendo organismos de menor tamaño. Esta idea es a priori, ¿no? Porque, bueno, después empiezan a ver que hay algunos organismos, como felinos, algunas aves, incluso algunos mamíferos, que se encuentran de mayor tamaño en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Más que en el norte. Y bueno, ahí Allen decía que el centro de origen, entonces lo ubicaríamos en donde estuviera el organismo de mayor tamaño. Esta idea del centro de origen en el norte y que va a ir disminuyendo, se van a ir dispersando hacia el Ecuador, bueno, es una idea que predomina durante mucho tiempo y se pasa también al ámbito social, ¿no? Esta idea de la raza superior, es en el norte y las razas inferiores van a irse hacia la periferia, ¿no? Para poder colonizar, para poder dominar a las razas no europeas, en este caso, pues es algo que predominó, ¿no? Por mucho tiempo para la conquista de muchos territorios, ¿no? Incluso, por ejemplo, Morton, hay un naturalista inglés que hace algunos estudios del tamaño del cráneo para ver que realmente el tamaño del cráneo más grande en la raza humana se encuentra en el norte y las razas inferiores con tamaño de cráneo más pequeño van a estar hacia las periferias, ¿no? Hace este experimento en donde agarra varios cráneos y los llena con semilla de mostaza. Entonces empieza a ver qué tanta semilla de mostaza le cabe a cada cráneo y empieza a ver realmente cuál es el tamaño, ¿no? De cada cráneo. Se dan cuenta después que cuchareó completamente su investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, agarró cráneos de hombres para evidenciar el tamaño del cráneo mayor en el norte y en países sureños agarró mujeres, ¿no? Que obviamente, pues, por el tamaño del cuerpo, pues el cráneo va a ser mucho más pequeño, ¿no? Y entonces empezaron a ver que, bueno, había cuchareado los datos para poder explicar con datos empíricos la superioridad de la raza norteña. Por lo tanto, bueno, el cráneo más grande, pues, te vuelve más inteligente, etcétera, ¿no? Supuestamente, ¿no? Entonces, les digo que aquí se prestaba mucho para manipular, ¿no? Muchos datos a partir de esta idea, pues, del darwinismo, ¿no? Se prestó para poder explicar, ¿no? Hechos sin esta evidencia, ¿no? Empírica. Sí, justo era supuestamente darwinista, ¿no? Porque en realidad, o sea, Darwin, una de las frases que más se recobran de Darwin es que apto no es el más grande, el más fuerte, apto no es el mejor, porque eso es muy relativo, ¿no? O sea, apto es el que mejor se adapta a los cambios, el más resiliente, digan ahora en este vocabulario contemporáneo. Entonces, esa idea de que la evolución, o sea, organismo más evolucionado es organismo más grandote, más fuerte, más guapo, ¿no? O sea, y siempre ponían estos ejemplos, el caballo, ¿no? Porque los fósiles son chiquitos y sucesivamente en el tiempo se van haciendo más grandes, hasta el caballo moderno, y más si ponen un caballo de esos raza azteca, raza árabe gigantescos, pues no, pues, eso es qué mayor evidencia de que
lo más evolucionado es lo más grande, ¿no? Entonces, incluso, pues queda demostrado que la diferencia entre el cráneo de la mujer y el hombre es simplemente alométrica y no tiene nada que ver con la inteligencia, y que más bien tiene que ver la profundidad y la densidad de los surcos cerebrales, lo que hace que o sea, lo que realmente influye sobre la capacidad intelectual. Ah, ya se fue el micrófono, David. Apagó su micrófono. Perdón, y que en eso no hay diferencia. Entonces, sí, eso es una idea muy sesgada y muy tramposa, ¿no? Y que se usa para fundamentar ideas racistas y que está quizá más cercana a Lamarck que a Dergen, ¿no? Pero se usó muchas veces. Y incluso sobre ese razonamiento se justificaba el colonialismo, ¿no? O sea, ¿por qué las razas del norte podían invadir el sur? Pues porque eran más fuertes, y por lo tanto dominantes, que era natural y biológicamente sustentado, ¿no? Sí, y bajo esta idea, bueno, del tamaño, ¿no? De los organismos más grandotes son más evolucionados, bueno, Cobb también agarra esta visión, ¿no? Dice que los individuos más avanzados de una especie tienden a tener tamaños más grandes, ¿no? Y bueno, el típico ejemplo, como menciona el doctor David, el caballo, ¿no? Que hay fósiles de caballo que son mucho más pequeños al actual, y bueno, esa explicación es la que daban, ¿no? Sin embargo, bueno, también vemos que eso es mentira, porque hay muchos organismos, ¿no? El armadillo, por ejemplo, el perezoso, ¿no? Que pues, en biológicas más anteriores, pues eran mucho más grandes que los actuales, ¿no? Entonces... Sí, si eso fuera cierto, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios, no? O sea, bueno, sí está lo del meteorito y todo eso, pero por ejemplo, los grandes mamíferos del Pleistoceno, ¿por qué se extinguieron? Si en ese razonamiento eran más aptos, ¿no? Deberíamos andar viendo mamuts por todo los paisajes ahí, caminando, ¿no? Y claro, o sea, él reconoce que hay un montón de excepciones a su regla, y entre los felinos, ¿no? Los felinos no cumplen esa regla. Los felinos, o sea, los jaguares más grandes están en la Amazonía, y fuera de la Amazonía y hacia México, o más hacia el sur, hacia Paraguay, los jaguares son mucho más, de tamaño mucho más pequeño, ¿no? Entonces, pues no hay regla, y entonces a él se saca de la manga una explicación ad hoc, ¿no? Que es, bueno, es que el centro de origen de los felinos es en los trópicos. Por eso en los trópicos están los felinos más grandes, y hacia fuera del centro de origen están los más pequeños, ¿no? Pero siempre él encuentra una explicación, ¿no? Que es algo que se cuestiona mucho en ciencia, ¿no? Y por esa razón es criticada la biología de principios del siglo XX, por dar tantas explicaciones ad hoc, y sobre todo tantas explicaciones o tantas hipótesis que lo explican todo, ¿no? Dicen que eso es completamente antipoperiano, ¿no? O sea, una hipótesis, mientras más frágil, más científica. Es decir, una hipótesis, para ser científica, debe tener muy claro qué tipo de evidencia la confirma y qué tipo de evidencia la echa por tierra. Y entonces esas hipótesis que nunca se equivocan, pues no son científicas, ¿no? Sí, sí, y también en lo que mencionaba el doctor David, bajo pues, estas explicaciones vemos mucho más una idea lamarquista, ¿no? En este caso, con Cobb, pues es como si fuera lineal la evolución, ¿no? O sea, tenemos un caballo chiquito, va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta llegar a ser un caballo de mayor tamaño, como si fuera una línea, ¿no? Cuando, bueno, pues en el registro fósil, ya viendo la evolución, pues es que hay varias ramas, ¿no? Y dentro del mismo periodo podríamos haber encontrado caballos de diferentes tamaños, ¿no? No es esta línea como hacia el progreso, ¿no? Sino pues más bien son diferentes ramas que toman diferentes caminos, ¿no? Pero dentro de estas ramas podríamos encontrar diferentes
tamaños de caballo, ¿no? Entonces sí, estas visiones sí son mucho más, tirando un poco más al lamarquismo, ¿no? Y bueno, como conclusiones, podemos ver que los patrones descritos por los naturalistas que acabamos de ver del siglo XIX, pues se mantienen vigentes en la biogeografía contemporánea. Sí han cambiado las herramientas, las técnicas, pero cuando ustedes estén revisando ya más artículos van a darse cuenta que todos giran alrededor del reconocimiento de esos patrones que acabamos de ver, ¿no? La naturaleza de los patrones geográficos tiene un fuerte componente histórico. Estos patrones fueron evidencia básica para proponer la idea de la transmutación, ¿no? O sea, para Darwin, como les habíamos mencionado anteriormente, ni la paleontología ni la embriología fueron tan importantes dentro de su teoría, sino lo que sí realmente dio la clave, ¿no? Para poder, incluso lo pone en la portada, ¿no? En la primera hoja de su libro, El origen de las especies, que la distribución geográfica de los organismos ayudaría a revelar el misterio de misterios, ¿no? Que es el origen de las especies. Entonces, sí, la biogeografía fue sumamente importante para Darwin para poder explicar su teoría transmutacionista, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos. Como 20 minutos más o menos. Ok. Bueno, otro de los artículos que revisaron fue de la complejidad geográfica de la biota mexicana. Y bueno, aquí en este artículo también se reconocen ciertos naturalistas que estudian el caso de México en particular y se dan cuenta precisamente de toda esa compleja historia geológica en la que se encuentra el territorio mexicano, ¿no? Humboldt y Bonpland, pues, reconocen que, bueno, viajan a Sudamérica y ahí reconocen ciertos patrones. Cuando llegan al territorio mexicano, se dan cuenta que todo lo que habían reconocido en Sudamérica no aplica al territorio mexicano, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Como es los pisos altitudinales de los géneros, como es un bosque de neblina que no habían reconocido más que en Estados Unidos, ¿no? En toda esta parte no había bosque de neblina, en México lo tenemos en Veracruz. La alternancia de lugares húmedos secos en una vertiente, por un lado van a estar húmedo, del otro lado de la vertiente va a estar completamente seco. En los Andes, por ejemplo, los dos lados son de humedad, ¿no? No tienen estas alternancias de climas, ¿no? De vegetación árida y húmeda, ¿no? Vamos a reconocer dentro del territorio mexicano una árida meseta de Anáhuac, encerrada entre las cordilleras, y bueno, vamos a reconocer una gran mezcla de organismos, de taxones que van a tener origen tanto boreal como tropical, ¿no? Sí, ahí por ejemplo, Humboldt se encuentra, o sea, la gran anomalía es el cambio de los pisos altitudinales. Es decir, decíamos, ¿no? Mientras aquí, cuando desembarca en Acapulco, algo que le sorprende es que apenas empieza a avanzar hacia la Ciudad de México, no llega ni siquiera a los 1000 metros, ahí se para a echarse 200 metros y ya ves pino. En el Locotito, y encuentra que hay pinos a menos de 1000 metros, ¿no? Entonces, pues eso es una aberración bueno, simplemente en los Andes, los encinos están arriba de los 2500 metros sobre el nivel del mar, y aquí pues hay encinares abajo de los 1000 metros, ¿no? Entonces, eso lo sorprende mucho. Y la otra es que si ustedes ven ese corte, ese esquema que hace para el Chimborazo en los Andes del Ecuador, pues las dos laderas, la que da hacia el Amazonas y la que da hacia el Pacífico, son igualmente húmedas. Y pues acá no se encuentra eso, o sea, tiene una vertiente del Golfo y una vertiente del Pacífico encerrando una gran zona árida en medio, y eso pues también le descompone el esquema. Y tiene que empezar a especular por qué se da eso, ¿no? Hoy sabemos que es efecto de sombra lluviosa y ya lo explicamos en el tema de clima y todo de México, pero para él sí es un hallazgo que rompe todas las observaciones y las reglas que había establecido para la flora de los Andes, ¿no? Entonces,
Eso es lo relevante en el trabajo de Humboldt para México. Sí, en cuanto de Candolle, bueno, también hace más fin al sistema de regiones que había hecho su papá, si bien su papá había hecho un sistema de regiones en 20 regiones fitogeográficas, con el descubrimiento ya de mayor, de más especies, ¿no? La nomenclatura ya mucho más trabajada. Alfonso de Candolle le permite hacer un sistema de regiones y dividir al mundo en 40 regiones geográficas, ¿no? Algunos podrían criticar a Agustín de Candolle por hacer un sistema de regiones en países. Sin embargo, eran los datos que se tenían, ¿no? Como decía el doctor David al principio, Agustín de Candolle siempre marcó mucho, recomendó mucho a los naturalistas que pusieran bien, ¿no? Tanto las estaciones como las habitaciones, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones climáticas en las que encuentras la especie y en dónde realmente está ubicada la especie, ¿no? Porque muchos de los naturalistas ponían México como ubicación, ¿no? Y entonces, pues eran los datos que se tenían, ¿no? Entonces, por eso hace un sistema de regiones pues, ubicados nada más en países, ¿no? A México lo ubican en el número 13. Ya con Alfonso de Candolle, bueno, el sistema ya es mucho más fino, les digo, y entonces hace un sistema para México, primero en 3 regiones, sin embargo agrega una más, ¿no? Aquí él reconoce que existen especies que son solamente de México Central y las sierras, otro que va del Pacífico de México hasta Guayaquil, y otro más que va del Atlántico de México hasta Guatemala, ¿no? O sea, por las vertientes. Reconoce otro más, que es el desierto del noroeste de México, ajá, y que este desierto, pues, coincide, ¿no? Con toda esta banda de desiertos, que se encuentra en el norte, y otra banda de desiertos también que después lo van a reconocer que se encuentran en el sur, ¿no? David, ¿quieres agregar algo aquí? Sí, no, pues simplemente eso, ¿no? O sea, estas floras incluso las reconoce, pero no las delimita Humboldt, y lo que hace Alfonso de Candolle es reconocerlas ya de manera contundente, ¿no? O sea, todas las montañas, lo que hoy llamamos la zona de transición mexicana, no es otra cosa más que esa área de México, México Central y Sierras, ¿no? O sea, todos los sistemas de cordilleras mexicanos, incluso hoy en esquemas más adelante lo pegan con las rocallosas de Estados Unidos, todo eso es una flora para de Candolle. La flora tropical del Pacífico, desde México abajo del trópico de Cáncer, hasta el Golfo de Guayaquil en Ecuador, en el mero, justo a los 0 grados de latitud, hasta ahí es otra flora, y otra flora completamente diferente, que son los trópicos húmedos de la vertiente del Golfo de México, que abarcan México y Guatemala, es decir, Golfo de México y Caribe centroamericano. Todo eso es otra flora diferente completamente. Entonces, sí, efectivamente, el norte, noroeste, sobre todo de México, los desiertos de Sonora, Arizona y Baja California, todo eso es una flora completamente diferente. Entonces son en realidad 4 regiones dentro del sistema de Candolle, son 4 regiones las que estarían en parte habitando el territorio mexicano. Y bueno, otro de los naturalistas que también hace una regionalización a partir del reconocimiento de hechos es Fournier. Que Fournier no viene a México, pero bueno, le mandan los helechos y a partir de las especies que reconoce, que encuentra, es como va haciendo, ¿no? Su sistema de regiones. Él no le da tanta importancia a los endemismos. Él reconoce que existen, no recuerdo cuántos, David, 300 casi un tercio, ¿no? Más, son como
reconocen como 700 especies de helechos. O sea, acuérdense que ya se conoce un poco de la flora de helechos, pero durante la invasión francesa se forma la Comisión Exploradora Científica Americana y se dedican a recolectar helechos los botánicos franceses, recolectores, y todos se lo mandan a Alfonso de Candolle, los organiza y ve que es un mundo de ejemplares y de especies, y se los da a Fournier para que haga que si hay nuevas especies las describa, etcétera, ¿no? Entonces, es Fournier quien hace todo este trabajo sistemático, y él dice eso, que pues, apenas la tercera parte de esas 600, 700 especies, solo la tercera parte son endémicas, ¿no? Pues, ya quisiera cualquier país y cualquier género de plantas tener un tercio de endémicas. Entonces, para él dice que esas no son importantes y él se va a basar, para sus patrones geográficos, se va a basar en las especies de distribución amplia. Esas son las que le importan. Acuérdense que... Entonces, sí, perdona. Acuérdense que es bajo esta idea de encontrar centros de origen, ruta de dispersión y estar viendo como la historia de dispersión de las especies. Entonces los endémicos, las especies que están restringidas en un lugar, pues no les llaman tanto la atención para poder generar, ¿no? este patrón. Entonces, él reconoce que existen 7 patrones de distribución geográfica en los helechos, y va a reconocer que hay especies que solamente se van a distribuir, de México, todo México, hasta los Andes, ¿no? Que es esta línea que está aquí como rojita. Luego hay otro que es de México, las Antillas, ¿no? Que sí, pues, hay especies que solamente en helechos y otras especies de plantas que solamente se distribuyen en esta parte. Van a reconocer una vertiente del Atlántico de México del Sur hasta América del Sur, que va a ser toda esta línea amarilla. Helechos de bosques templados de México a Chile, que es la rosa. Va a encontrar una distribución disyunta importante, que es el 5, que es de la Sierra Madre Oriental y Carolina, Florida, ¿no? Y por último... Ese patrón se repite mucho, o sea, esa distinción de los bosques mesófilos de la Huasteca mexicana, o sea, de Sierra Madre Oriental, incluso sierras del norte de Oaxaca. Hay muchos grupos que no solo de helechos, de muchas plantas y animales, sobre todo plantas vasculares y helechos que tienen esta distribución disyunta en los mesófilos de Carolina y en los mesófilos de México. Liquidán, Barnita, varios de estos grupos tienen este mismo patrón de disyunción. Ahora, aquí, acuérdense, no está considerando los que son exclusivos de México y los que obviamente se comparten desde México hacia Norteamérica, ¿no? O sea, sí hay muchos grupos, pero él considera que sí, o sea, como que a todo el mundo sería obvio que México tiene especies propias y también que México comparte la mayor parte de su flora de helechos con Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá. Entonces, estos son los que realmente le llaman la atención y los que va a explicar la autora. Sí, y aquí reconoce 2 patrones con una gran disyunción, que es el del pantropical. Aquí, bueno, después con Hafter vamos a ver que sí va a reconocer, también va a haber este patrón en algunos organismos, porque acuérdense que África estaba metida, ¿no? En México, bueno, cuando México todavía no existía, ¿no? Solamente una parte muy, muy pequeña. Y va a encontrar otro patrón que es el de la vertiente oriental de México hasta el Mediterráneo, ¿no? También aquí hay otro patrón importante. Sin embargo, bueno, pues hoy ya con la teoría de la tectónica de placas, la deriva continental, etcétera, ya podemos explicar que pues realmente estas tierras estuvieron conectadas en algún momento, ¿no? Pero bueno, bajo la explicación fijista, donde todavía Fournier apoya, más bien, Fournier más bien es extensionista, y crea puentes intercontinentales, en este caso creó la Atlántida,
un puente aquí, un continente que se hundió para poder explicar estas distribuciones disyuntas, ¿no? Entonces recurrió a la Atlántida. Ajá. Sí, pues yo creo que hasta ahí, bueno, sí, Sí. acuérdense, o sea, lo que estamos viendo es que en el siglo XIX se hacía biogeografía bajo la idea de una geografía fija. Entonces, la única posibilidad de explicar por qué de las disyunciones era, para algunos autores, pues es que hubo en algún momento puentes que conectaron los continentes y de esa manera pasaron las especies de un lugar para el otro. De esa manera hubo intercambios, o sea, la posibilidad de que los continentes se movieran a la dimensión que hoy sabemos que lo hacen, no pasaba y no había evidencia de ello. Entonces, por eso